Recemos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sede sapientiae, ora pro nobis. Sancte Ludovice Maria de Montfort, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a platicar un poquito sobre María Santísima y su papel en nuestra santificación. Tomo como texto básico para la exposición del Padre Antonio Roy Marín, ¿no? Que generalmente estamos estudiando, pero estamos estudiando, este tratado viene de su Teología de la Perfección Cristiana, ¿no? Entonces, en el principio menciona los fundamentos de nuestra santificación, y María Santísima es un fundamento de la santificación, ¿no? Y es interesante cómo sigue, casi por citas, el libro del Tratado de la Verdadera Devoción a María Santísima de San Luis María Grignon de Montfort, ¿no? Entonces, todo él lo estima. Y es interesante porque por ser un teólogo tan tomista, tan exacto, ve en las obras de San Luis de Montfort pues una exposición perfecta, digamos, de María Santísima. Quien comenta: una de las razones por que tan pocas almas llegan a la plenitud de la edad en Jesucristo es porque María, que ahora como siempre es la Madre de Jesucristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo, no está bastante formada en sus corazones. Quien desea tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Quien desea tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida que es María. Quien desea tener en sí la operación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa fiel e indisoluble, la Divina María. Persuadíos, pues, que cuanto más miréis a María en vuestras oraciones, contemplaciones, acciones y sufrimientos, si no de una manera clara y distinta, al menos con mirada general e imperceptible, más perfectamente encontraréis a Jesucristo, que está siempre con María, grande y poderoso, activo e incomprensible, y más que en el cielo y en cualquier otra criatura del universo. ¿Bien? Entonces, ¿qué papel tiene María Santísima? Decimos que es Madre de Dios. ¿Y qué más decimos en el Ave María? Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, ¿no? Son palabras textuales de Santa Isabel que exclamó a María Santísima. Pero pensemos, y como el santo nos lo expone, que Jesús es el fruto de su vientre. ¿Okay? Entonces, Jesús, Dios encarnado, causa de nuestra salvación. Entonces, la salvación de Dios encarnada es el fruto de María Santísima. ¿Okay? Y no solamente de su vientre, de una manera física, sin cooperación voluntaria, sino ella consintió, ¿verdad?, a ser madre del Salvador, madre del Redentor. Pues, si no se puede quitar la grasa, puede seguir sudando, pero gracias. Sí. Entonces, es decir, como comenta San Agustín, que María Santísima había concebido a nuestro Señor en su corazón antes de concebirlo en su seno, ¿verdad? Por ser la perfecta Eva, entonces la digna Madre de Dios, ¿no? Quien se preparó toda su vida para este papel. Entonces, siendo la Inmaculada, que siempre correspondía a la gracia de Dios. Entonces, si María Santísima nos dio Jesucristo, ¿verdad? Bueno, vamos a poner puros símbolos hoy. Entonces, sigue formándolo en todo su cuerpo místico, que es la Iglesia, ¿verdad? Acuérdense siempre, si se acuerdan de este concepto de que la Iglesia es, ¿qué? Según la Biblia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, ¿no? Y eso es la exposición de San Pablo, ¿por qué? Tuvo su conversión cuando el Señor le dijo: ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A la Iglesia, ¿no? Entonces a los miembros de Cristo. Entonces, y el Señor dice: ¿por qué me persigues a mí? Entonces se quedó profundamente
impreso en el alma de San Pablo, que Cristo es la iglesia, ¿no? Que la iglesia es Cristo, que es un solo cuerpo, lo que Dios ha unido, al hombre no lo separe. ¿Okay? Por eso dices que somos miembros de su cuerpo, tenemos papeles distintos, pero que se complementan. Importantísimo este concepto, porque ¿qué hacen los protestantes? Una falsa división entre Cristo y su iglesia. ¿A quién vas a venerar? ¿A los santos o a Cristo? No tiene sentido cuando entendemos que es de qué hablas, ¿no? Los santos son partes de Cristo, ¿no? Entonces ustedes lo entienden perfectamente como mexicanos, ¿no? Cuando hablamos de la madre, ¿no? Es el insulto más fuerte de hablar de tu madre, ¿verdad? Y porque pero es una ofensa a ti, ¿no? ¿Cómo? Porque tu madre es tu corazón. Entonces, si ofendo a tu madre, ofendo a lo que te es más querido, la parte más íntima de tu vida, digamos. ¿Verdad? Entonces, más que a la esposa, que nunca puede reemplazar a la madre, ¿no? Entonces, no puedes cocinar como lo hacías, mamá. Ok, bien, entonces. Pero entonces Cristo es su iglesia. Entonces, en el orden espiritual, si María Santísima formó a Cristo, ¿qué hace con los miembros de Cristo? Los forma también, ¿ok? Por su consentimiento ya en el orden de la gracia, entonces consiente a dispensarnos todas las gracias que recibimos, ¿ok? ¿Y qué más se llama? Ahí dice es el árbol que da este fruto. También dice que es la fecunda esposa del Espíritu Santo. Acuérdense de los dos ingredientes, ¿no? Para ser nuestro Señor, Dios encarnado, fue por obra y gracia del Espíritu Santo que nació de Santa María Virgen. Entonces el Espíritu Santo que se sobrepuso a María Santísima y formó a través de ella, con ella, por ella, a Jesucristo, ¿no? Entonces igual en el orden de la gracia, el Espíritu Santo es el principio de nuestra santificación. Todo ese tiempo en que estamos ahora litúrgicamente es el tiempo después de Pentecostés. ¿Okay? ¿Y qué color ponemos de ornamentos? No. Ya será verde hasta noviembre, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque el Espíritu Santo ya tiene el papel, vivimos este misterio del Espíritu Santo que va produciendo en nosotros los buenos frutos, ¿no? Una vida espiritual fértil, ¿verdad? Entonces, por eso verde, ¿okay? Por las buenas obras que va produciendo. Bien, entonces, el Espíritu Santo entonces está tan íntimamente unido a María Santísima como su esposo, que comenta el santo que el Espíritu Santo no produce otra persona, digamos, o no engendra ni aspira a otra persona, ¿verdad?, en la Santísima Trinidad, sino que es fecundo exteriormente a través de María Santísima, ¿no? Por eso San Maximiliano Kolbe decía que el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción en Dios, ¿verdad? La concepción del amor entre el Padre y el Hijo. Y María Santísima es como su cuasi encarnación, dijo, ¿okay? Entonces cuasi, es una persona humana, claro, pero entonces representa al Espíritu Santo y su obra aquí en la tierra, ¿no? Con quien, María Santísima, con quien el Espíritu Santo siempre coopera para formar a Jesucristo en nuestras almas. Bien, ¿preguntas? Ok, entonces... ¿Cómo? El Espíritu Santo, si estamos en la gracia de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Okay? Pero si nosotros nos conformamos, San Luis va a decir que debemos ponernos por esta consagración a María Santísima, nos ponemos a María Santísima como en un molde. ¿Verdad? Entonces, y si el Espíritu Santo ve a su esposa o su imagen y semejanza, a una persona que pertenece así por excelencia, por ser consagrada a ella, entonces, ¿qué va a producir en esta alma que tanto parece a su esposa? Pues va a producir el mismo milagro de formar a Jesucristo, ¿verdad? En él y por él, ¿no? En el mundo también. Entonces, por eso es
Y con un molde es más fácil. Me encanta esa analogía que usa también. Dice que puedes formar la imagen de Jesucristo nomás pues a golpes, así, ¿no? Con un martillo. Pero vas a probablemente hacer muchos errores, va a ser un proceso doloroso, ¿verdad? Y aquí así somos, como piedra, por la dureza de nuestra y terqueza o terquedad, ¿no? De nuestras almas. Pero si nos ponemos en María Santísima, ella entonces nos derrita, ¿no? Con su divino amor, digamos, del Espíritu Santo. Entonces, y nos conforma más rápido según este molde de María Santísima, ¿verdad? Más rápido, más seguro, más perfecto. ¿Ok? Bien. Sí. Sí. ¿Cómo? Exactamente, vamos a hablar entonces hoy de cómo conformarse a María Santísima, qué son las devociones más perfectas, en qué consiste esta consagración que muchos de ustedes van a recitar el día de hoy. Bien, entonces, y otra vez cita a San Luis María Griñón de Montfort, al oficio de María Santísima, nuestra santificación. Dice, la necesidad de santificarse por medio de María. Es voluntad de Dios que nos santifiquemos. Para santificarse hay que practicar las virtudes. Para practicar la virtud necesitamos la gracia de Dios. Y para hallar la gracia de Dios hay que hallar a María. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Si me explico. Entonces, ¿debemos ser santos? Sí, Dios lo quiere. Dios quiere que todos seamos santos, ¿no? Quiere la salvación de todos los hombres. Tenemos que practicar la virtud, que no podemos practicar si no estamos en la gracia de Dios. ¿Okay? Entonces la virtud sobrenatural. Y para recibir la gracia de Dios, ¿quién es la madre de la divina gracia? María Santísima. ¿Bien? Ok. ¿Y por qué es así? Menciona, porque solo María ha hallado gracia delante de Dios, ya para sí, ya para todos, y cada uno de los hombres en particular. Ni los patriarcas, ni los profetas, ni todos los santos de la ley antigua pudieran hallarla en esta forma, ¿okay? por haber recibido al autor mismo de la gracia y por ser la Inmaculada. También porque María dio el ser y la vida al autor de la gracia, y por eso se llama Mater Gratiae. Porque Dios Padre, de quien todo don perfecto y toda gracia desciende como de su fuente esencial, dándole a su divino Hijo, le dio a María todas las gracias. Hasta hacen un juego de palabras con su nombre, ¿verdad? Entonces, si ponemos el acento aquí, o aquí, ¿no? María, entonces es el plural de mares, ¿no? Entonces, de mar, maris, entonces de mare, perdón, es neutro. Entonces, el plural del mar, los mares, es María. Entonces dice que Dios acogió todas las aguas de gracia, ¿verdad? Y las llamó María, ¿no? En vez de María. ¿No quieren escuchar la plática? Bueno, muy bien. Entonces María, ¿ok? Bien. Y Dios la ha escogido como tesorera, administradora y dispensadora de todas las gracias, de suerte que todas pasen por sus manos, y conforme al poder que ha recibido, reparte ella a quien quiere, como quiere, cuando quiere y cuanto quiere las gracias del Espíritu del Eterno Padre, las virtudes de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vemos el oficio de María mediadora o medianera, si quieren, en la Biblia? Para explicarlo al protestante, que va a decir, sí, bueno, consintió a la encarnación, pero no más como un instrumento físico que Dios utilizó ya. Pero ¿qué es? ¿Cómo? En las bodas de Caná vemos es que a través de su intercesión de María Santísima que el Señor empieza su ministerio público, aunque no ha llegado la hora todavía. Entonces obedece a María Santísima, ¿no? Porque es su madre. ¿Okay? Entonces esa es una de las razones por la cual su intercesión es todopoderosa en el cielo, porque sigue siendo su hijo por toda la eternidad y nunca va a desobedecer a su madre, ¿verdad? Porque siempre cumple perfectamente con la ley de Dios. Y además la voluntad de María está perfectamente conforme con la voluntad divina. ¿Okay?
¿Y qué más? Antes de las bodas de Caná, justo después de la concepción de nuestro Señor. La visitación. ¿Qué pasa en la visitación? El Señor santifica y redime al primer alma. Entonces, ¿qué es la primera alma que redime? San Juan Bautista. ¿El Señor es la causa de su santificación? ¿Sí? ¿Y cómo causa su santificación? Por medio de la Virgen María, ¿no? Ella, entonces, es que anda, pues, caminando, que llega, que saluda, y a través de su cooperación, de su saludo, de sus obras de caridad, entonces el Señor santifica a los demás, ¿okay? Entonces ella es entonces el instrumento, la medianera de gracia, ya desde el primer momento después de su concepción, ¿no? ¿Okay? Entonces igual luego la presentación en el templo. ¿Qué pasa en este momento? El Señor derrama su sangre por la primera vez, en su circuncisión a los 8 días, luego a los 40 días su presentación en el templo, y cada vez se ofrece para la salvación del mundo. Pero ¿quién lo presenta? María Santísima, en las manos de María. Entonces, aquí tenemos el fundamento. Si Dios quiso ser obediente y dependiente de María Santísima para empezar la obra de salvación, ¿no? Dios que no se cambia, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, sigue actuando del mismo modo, ¿verdad? Entonces, con esa dependencia de María como la madre de la divina gracia. ¿Okay? ¿Sí me explico? ¿Siguen? Bien. Ok. Por eso dicen los santos, el que no tiene a María como madre no tendrá a Dios como padre, ¿verdad? Porque como padre solo engendra a nuestras almas a través de su esposa, de María Santísima. ¿Bien? Bien. Aquí está su analogía de dos maneras puede un escultor sacar al natural una estatua o retrato, labrándola en materia dura e informe o vaciándola en un molde. El primer procedimiento es largo, difícil, expuesto a muchos peligros. Un golpe mal dado de cincel o de martillo basta, a veces para echarlo todo a perder. Pronto, fácil y suave es el segundo, casi sin trabajo y sin gastos, con tal de que el molde sea perfecto y que represente al natural la figura, con tal de que la materia de que nos servimos sea manejable y de ningún modo resista a la mano. ¿Bien? Entonces el molde es, pues, María Santísima, ¿verdad? Entonces, o Dios Hijo, digamos, que formó este molde, pues María Santísima. Bien. Bueno, da muchas más razones, repitiendo básicamente lo mismo. Y otra vez les recomiendo simplemente leer ese libro o el resumen, que es El secreto de María. ¿Okay? Y por fin dice, los motivos para tener una gran devoción a María Santísima. Dice que es el camino más fácil, más breve, más perfecto y más seguro para llegar a la unión con nuestro Señor. El camino más fácil, porque es el camino que Jesucristo ha abierto viniendo a nosotros y en el que no hay obstáculo alguno para llegar a Él. La unción del Espíritu Santo lo hace fácil y ligero. ¿Okay? Entonces, eso es la sabiduría de los niños. ¿Okay? Entonces, si queremos recibir algo, mejor pues ir a nuestra mamá para que lo pida de nuestra papá, ¿verdad? Así, más oportunidad que lo recibamos, ¿no? Entonces es el camino más fácil y porque es el mismo camino. Eso aquí hace su analogía de Jacob y Esaú, ¿verdad? Entonces a Esaú le correspondía la bendición del primogénito que había vendido a Jacob, ¿okay? Entonces por un plato de comida. Entonces, ¿qué pasa? Es Rebeca que viste a Jacob de la ropa del primogénito, ¿no? Para que parezca como Esaú, ¿verdad? Entonces huele como Esaú, se siente, palpándole como Esaú. Entonces, aunque su voz es de Jacob, entonces toma el lugar
del primogénito. Eso hace María Santísima con nosotros, vistiéndonos o revistiéndonos con las virtudes del primogénito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, y acuérdense, ¿no? Lo menciono mucho en mis homilías para ustedes, de que la santidad empieza de rodillas. ¿Okay? El principio de santidad es algo que recibimos. ¿Okay? Pedid y recibiréis. Entonces, pedid más y recibiréis más. ¿Okay? Entonces, pónganse en las manos de María Santísima, ¿verdad? Entonces, y vas a recibir todas las bendiciones de Dios. ¿Okay? Hay que ser sabio, primeramente pensando en cómo recibir más en el orden de gracia. Antes de pensar en toda nuestra tarea, digamos, de virtud, primeramente de ser muy humildes, de saber que sin Dios no podemos nada, que todo es una gracia de Dios, ¿okay? Y con la gracia de Dios todo es posible. ¿Okay? Entonces, empezando con esta actitud sumamente humilde, luego dice que es el camino corto, ya porque en él no se extravía nadie, ya porque por él se anda con más alegría y facilidad, y por consiguiente con más prontitud. En el seno de María es donde los jovencitos se convierten en ancianos por la luz, por la santidad, por la experiencia y por la sabiduría, llegando en pocos años a la plenitud de la edad en Jesucristo. ¿Okay? Entonces, siendo el camino más corto, es el camino más perfecto, pues María es la más santa y la más perfecta de todas las criaturas. Y Jesucristo, que ha venido de la manera más perfecta a nosotros, no ha tomado otro camino en tan grande y admirable viaje. Aquí menciona, por ejemplo, de cómo pasó nuestro Señor la mayoría de su vida. Vino para salvarnos. Entonces, y estamos de acuerdo que no perdió ni un momento de su tiempo trabajando para nuestra santificación. ¿No? Siendo Dios todopoderoso, omnisciente, sabe todo, puede hacer todo, hace exactamente lo que quiere. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiso hacer por la mayoría de su tiempo para llevar a cabo nuestra salvación? Aquí estaba por 33 años y pasó 30 de ellos en la Sagrada Familia, en obediencia y conviviendo con María Santísima. ¿No? Entonces, pueden inventar un camino más seguro de santidad que lo que es convivir íntimamente con María Santísima, de depender de ella, de obedecer a ella. ¿No? Pues inténtenlo pero terminas inventando un camino que ni tomó nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Entonces, buena suerte. Será un camino mucho más largo y menos seguro y más imperfecto. San Luis María habla mucho de la sabiduría. Sí. Templo de sabiduría y estaba yo confundida. ¿Es el Padre? Que la sabiduría, entonces, generalmente se refiere al Hijo de Dios, ¿okay? Al Logos, porque Logos en griego, su nombre, verbo, palabra, como se presenta en San Juan, quiere decir sabiduría. Por eso la teología, lógica, es un estudio de la sabiduría de Dios, teología, entonces Logos. Entonces y además es buenísima meditación leer el libro de Eclesiástico, que muchas veces leemos en las misas de María Santísima. Entonces aplicamos la sabiduría a Dios Hijo, que en el Antiguo Testamento parece como una persona distinta de Dios, más divina, ¿okay? En esos libros de sabiduría. Y lo aplicamos a María Santísima como siendo la sede sapientiae, ¿no? El trono de la eterna sabiduría. ¿Bien? Okay. Bien, y por último dice que es un camino seguro, porque es el oficio de María, es conducirnos con toda seguridad a su Hijo, así como el de Jesucristo es llevarnos con seguridad a su eterno Padre. La dulce Madre de Jesús repite siempre a sus verdaderos devotos las palabras que pronunció en las bodas de Caná, enseñándonos a todos el camino que lleva a Jesús, a hacer todo lo que Él os diga. ¿Okay? Aquí cita también a Santa Teresita, lo que les estaba enfatizando, ¿no? de la infancia espiritual. Si vamos a hacer, el Señor dice que es una disposición necesaria para un requisito para la salvación, ¿no? Si no os convertís y si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. ¿Cierto, no? Amén, amén os digo, lo dice con juramento.
Entonces tenemos que, si vamos a ser infantes, pues un infante siempre está en los brazos de su mamá, ¿verdad? Entonces en el orden espiritual nos conformamos a ser infantes por excelencia, por esa devoción. Por eso menciona el santo que los soberbios rechazan esa devoción. Como Esaú, no quería depender de su madre. Era un hombre exterior más que interior, siempre fuera de la casa, ¿no? Entonces que confiaba en su fuerza y así perdió la bendición por soberbia. ¿Okay? Bien. Entonces, luego menciona en qué consiste la verdadera devoción a María. Pues no estoy escribiendo mucho, pero así tienen en el libro que está en PDF, ¿no? Entonces todo está escrito, ¿no? Si quieren, para que no se desgasten sus muñecas. Ok. Entonces, primeramente menciona los caracteres de la falsa devoción a María, que son 7. ¿Okay? Primeramente, dice, hay devotos críticos, gente orgullosa y altanera que se dedica a criticar las prácticas sencillas e ingenuas de devoción a María, tachándolas con ligereza de antiteológicas o exageradas. ¿Okay? Entonces, que eso es y en su tiempo, acuérdense que la herejía era del jansenismo y que era como el espíritu protestante, ¿okay? Que no conocía esa ternura, un espíritu soberbio, frío, duro. ¿Okay? Críticos, los escrupulosos, ¿en qué consiste? Que temen rebajar a Cristo si ensalzan demasiado a María, sin advertir que jamás se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a María, ya que solo vamos a ella como medio más seguro y camino más recto para hallarle a Él. ¿Okay? Entonces el escrúpulo protestante realmente, ¿a poco voy a ofender a María, a Jesús si honro a su madre? Ustedes lo entienden perfectamente bien, ¿no? Si uno pues honra a tu madre, eso es lo que más te hace feliz, ¿no? ¿Qué? Entonces, tercero, los devotos exteriores, que hacen consistir toda su devoción a María en algunas prácticas exteriores, se cargan de medallas y escapularios, pertenecen a todas las cofradías, asisten a todas las procesiones, rezan distraídamente interminables oraciones, pero sin esforzarse en enmendar su vida, en corregir sus pasiones y en imitar las virtudes de María. Solo aman lo sensible de la devoción, sin gustar lo que tiene de sólido. Si les falta el sentimentalismo, creen que ya no hacen nada, se desalientan, lo abandonan todo y lo hacen rutinariamente. ¿Okay? Entonces se refiere a los que, y eso es común aquí, ¿no? También, hay gente muy devota, ¿no? A la Virgen de San Juan, de Guadalupe, de Zapopan, de Santa Anita, ¿no? Y siempre para su procesión, siempre con su imagen. ¿Se confiesan y comulgan? No. Entonces, pero muy devotos a María Santísima, ¿no? Exteriormente. Entonces, ¿qué les vale? Nada, si ya saben. Digo, culturalmente mantiene la puerta abierta, ¿no? A veces unos nomás se confiesan por ser la fiesta de su Virgen tan querida, ¿okay? Pero lo hacen con un espíritu, un propósito de enmienda, tal vez no, ¿okay? Entonces tiene que ser una entrega más interior, ¿okay? Entonces de ser exterior, y hay hasta gente que lo hace nomás como una superstición, pensando que para sacar la buena suerte, ¿no? ¿Okay? Para que Dios no me castigue, aunque vive en pecado, ¿okay? Luego menciona los devotos presuntuosos. ¿Okay? Presuntuosos. Que se refiere que se amparan en su pretendida devoción a María para vivir tranquilos en sus vicios y pecados, pensando que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión y no se condenarán, porque rezan la corona o llevan al escapulario o pertenecen a la cofradía de la Virgen. Estos tales cometen una gravísima injuria contra María, como si ella estuviera dispuesta a autorizar el crimen o a ayudar a crucificar a su divino Hijo, salvando de todas formas a los que quieren vivir en pecado.
gran señal de reprobación, llevan todos estos encima. Entonces, hay historias, ¿no? Cuando hablamos del escapulario, que viene con la promesa de la salvación eterna, hay historias de gente presuntuosa en su devoción hacia ello, pensando que puedo pecar y mi salvación está segura con tal de que tenga mi escapulario, y que en un accidente, en un choque, entonces se pierde el escapulario, se rompe y se les va, ¿no? Entonces, por eso tengo el mío atado para no se puede quitar, ¿no? ¿Qué? Entonces, entonces, de Dios nadie se burla. María Santísima no nos va a ayudar a crucificar a su Hijo divino, ¿ok? ¿Y cómo actúa María Santísima? Vemos también hasta el Señor cuando la alaba ante los demás, cuando dicen, bienaventurados los pechos que te amamantaron, y ¿qué dice Él? Más bien, bienaventurados son los que que escuchan la palabra de Dios y la guardan, la practican, ¿ok? Entonces, hasta con María Santísima dice que no es simplemente por ser físicamente la Madre de Dios, sino por haber digna espiritualmente de ser Madre de Dios, habiéndolo concebido en su corazón, por siempre haber hecho la oración continua, de vivido en gracia de Dios, creciendo en la gracia de Dios. ¿Qué? Pregunta de... En cuanto a los presuntos, Ujú. los pecados, hay muchísima gente, y a lo mejor estoy involucrada, que traemos el rosario. Entonces, pero bueno, más o menos con gracia, ¿no? Entonces, yo me quiero subir a un avión, digo, no, traigo 2 seguros. Y la gente me dice, ¿cuál seguros? ¿Me digan? Este es uno y el sagrado. Entonces, de confiar en los sacramentales marianos no es una presunción, es un acto de fe, de confianza en María Santísima. Presunción es decir que voy a llevar una mala vida a sabiendas y pensar que el sacramental va a suplir por el sacramento, ¿no? Pero si estamos en gracia de Dios o tratando de luchar para vivir en ella, entonces que tengamos toda la confianza en sus sacramentales, ¿no? Porque, como vemos, es cuando veneramos el objeto, un símbolo, una imagen, veneramos a la persona que representa, ¿verdad? Entonces, como tener una foto de tu esposo, ¿verdad? Entonces, de tus hijos, no es un ídolo, ¿verdad? Si la besas es porque estás expresando tu amor a tal persona, ¿ok? Bien, los devotos inconstantes, que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonen completamente a la menor tentación, sequedad o disgusto, ingresan en todas las cofradías, pero bien pronto dejan de cumplir los deberes y prácticas que imponen. Pues ya ven que había muchas más cofradías antes, ¿no? Órdenes terceras de las hijas de María, por ejemplo, ¿verdad? Y que vienen con beneficios espirituales, pero hay que cumplir con el reglamento. Luego los devotos hipócritas que ingresan en las cofradías y visten la librea de María para ser tenidos por buenos, ¿okay? Los que simplemente quieren aparecer buenos por estar en sus cofradías con su medalla, no sé, puede ser acolitando la misa, ¿no? Entonces quieren hipócritas, unos que nada más quieren aparecer bien, aunque no quieren vivirlo, ¿okay? Y por último dice los devotos interesados, que es decir, buscando su propio interés, que no recurren a María más que para ganar algún pleito, para curar de una enfermedad o pedirle otros bienes temporales fuera de los cuales se olviden de ella, ¿no? Entonces es la gente a la cual pregunto, ¿y tú rezas? Sí, ¿cada cuándo? Cada cuándo que necesite algo, ¿no? Así que si estoy en problemas, entonces empiezo a rezar, ¿ok? Entonces eso no implica necesariamente la caridad, ¿ok? Mientras dice que los caracteres de la verdadera devoción a María, ¿okay? Vas a ir al infierno, perdón. Okay, entonces, decía Santa Teresa, la pregunta es si uno se duerme diciendo sus oraciones o tiene sueño.
Entonces, Santa Teresa decía que, Teresita, si hacemos todo lo posible de nuestra parte y pues no nos alcanza, digamos, la fuerza física y nos dormimos, ¿a poco no son más queridos los niños dormidos que los niños despiertos? ¿No? Y dice, pues, como con esa espiritualidad de infancia espiritual, ¿a poco Dios no nos ve con más agrado? ¿Verdad? Está pensando, mi padre Romo ya no es capaz de pecar. Está tomando su siesta. En ese momento es impecable. ¡Qué bien! Ya, mi ángel custodio puede descansar un ratito y dice que Dios derrama sus bendiciones sobre ellos mientras duermen, ¿no? Entonces, sí, hemos hecho todo de nuestra parte, ¿no? Es como distracciones. Si no son voluntarias, entonces pueden aumentar la oración por la lucha que hacemos, ¿no? Entonces creciendo en la fortaleza. Pero si son involuntarias, o si son voluntarias, disminuyen el mérito de la oración, ¿okay? Igual al sueño. Has hecho todo. Si es, yo muchas veces en el seminario muy temprano me quedaba de pie atrás en la capilla, ¿no? Porque estaba muy cansado, pues voy a dormir. No, entonces mejor me pongo de pie, ¿no? Hago unas genuflexiones o paseo un poquito, ¿no? Entonces y eso, hago todo de mi parte, ¿no? Bien. Si uno hace todo de su parte, está bien. ¿Ok? Entonces los caracteres de la verdadera devoción a María. Dice que es una devoción primeramente de la verdadera. Es primeramente interior. Esto es, nacida del espíritu y del corazón. Proviene de la estima que se hace de la Santísima Virgen, de la alta idea que nos formamos de su grandeza y del amor sincero y entrañable que le profesamos. Y obviamente esa devoción interior depende de la oración y meditación, ¿no? Entonces, si tienen una idea de la grandeza de María. Si no, entonces, ¿dónde comenzar? Con la lectura, porque no hay nada en la mente que no entre primeramente por los sentidos. Como no podemos amar lo que desconocemos. ¿Okay? Esos son los dos principios psicológicos de Santo Tomás de Aquino. Entonces, si queremos crecer en devoción, tenemos que poner algo en la mente, sacándolo de los sentidos, ¿no? Entonces, empezando con la lectura. ¿Okay? ¿Cuáles libros? Además de la verdadera devoción de San Luis, tenemos también las glorias de María. Entonces, ¿de quién? De San Alfonso María de Ligorio. ¿Qué es lo bueno de sus libros? Son casi puras citas, las mejores citas de los santos, ¿no? Ahí tienes un compendio de Mariología, digamos nomás por las citas más famosas, más inspiradoras de los santos. ¿Okay? Empiezan con ese. Yo en la universidad cada día leía algo de la verdadera devoción y luego al terminarlo, las glorias de María. Al terminarlo, regresar a la verdadera devoción. Al terminarlo, las glorias de María. Entonces, como tenía que caminar a clases, siempre tenía libros, unos párrafos de camino, ¿verdad? Y ahora tenemos audios, ¿no? De la verdadera devoción está de audio, ¿no? Entonces siempre podemos aprovechar escuchándolo. Sería mejor prepararse, entonces hoy vamos a hacer la consagración a María Santísima según la propone San Luis María Grignion de Montfort, ¿no? Si uno no ha hecho una preparación entendido en qué consiste la consagración, ¿no? Por haber leído su libro o resumen breve, o de haber hecho unas prácticas espirituales que propone el santo de unas letanías y reflexiones cada día, que yo dije que podrían suplir tal vez con un rosario, si no lo rezan, algo para prepararse espiritualmente, mejor no hacerla todavía. Entonces, cada día espero que se consagren a María. Es muy de costumbre, nuestro rosario diario, terminamos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos,
Y en prueba de mi filial afecto os consagro en ese día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, y ya que soy todo vuestro, madre de bondad, guardarme y defenderme como cosa y posesión vuestra, ¿no? Hay una consagración, ¿no? Entonces, pero ¿qué consiste en consagrar todas tus acciones para toda la eternidad? El valor de tus méritos. Entonces hay que entender ese contrato, digamos, ¿no? Antes de hacerla, ¿no? Para tomarlo en serio. ¿Bien? Muy bien. Ánimo. Tal vez si no alcanzamos a cumplir ese requisito y lo empezamos a hacer, es por 33 días, ¿no? Él recomienda 33 días, no como precepto absoluto, pero para tomarlo en serio, ¿no? Lo que se hace sin preparación se toma por sentido, ¿no? En la mente, para que ustedes lo aprecien. Una cosa es decir que he hecho todo el esfuerzo posible, nomás no podía cumplir exactamente lo que pidió, pero si sabes en qué consiste y te has esforzado y por ocupaciones obligatorias del trabajo, de X, ¿no? No has podido hacer toda la preparación, pues adelante, ¿no? Nomás que no lo hagan a la ligera y decir, como esos devotos inconstantes, ¿no? Que hacen todas las consagraciones que puedan y no se acuerdan de ninguna después, ¿no? ¿Ven? Y después nos podría usted hacer la consagración. Ustedes hacen la consagración a María Santísima. No les voy a hacer nada, porque no es algo que yo confiero, no es un sacramento, ¿no? Yo voy a recitar el texto, que hay de la Ipieta, está, ¿no? De la forma tradicional. Y él recomienda que cada uno pues escriba, por ejemplo, su propia copia, algo para tomarlo en serio y tenerlo siempre presente, que yo soy consagrado a María Santísima. Yo cada mañana, al visitar al Santísimo, renuevo mi consagración, ¿no? Cada día es como el primer acto de importancia, yo pertenezco a María. A ella confío todo, entrego todas mis obras, todo, ¿no? Trabajos, méritos, todos tuyos, ¿no? Todo tuyo. ¿Okay? ¿Bien? Padre, cuando usted va Entonces, si ustedes lo pueden hacer en cualquier fecha también, aunque el santo recomienda una fiesta mariana. Yo hice la mía por primera vez en la Asunción de María. Hoy es el último sábado de mayo, por eso lo propuse. El martes será la fiesta de María Reina. ¿Okay? Entonces en junio hay sábados de María, hay de Perpetuo Socorro, el 27 de junio, ¿no? O 20, por ahí. ¿No? Entonces, Padre, si usted elige, está yendo a misa, y sabe lo que va, y de repente se le atraviesa un acto de caridad. Leí un libro que el acto de caridad debía de hacerlo primero que en misa. Ok, luego es otra pregunta de otro tema, ¿no? Entonces, devoción interior, ¿qué más? La devoción tierna, ¿ok? Entonces, su devoción es tierna, en vez de ser simplemente interesado, presuntuosa o interesada, la devoción es tierna. Es decir, llena de confianza en la Santísima Virgen como la del niño en su cariñosa madre. Ella nos hace recurrir a María en todas las necesidades de alma y cuerpo, y en todos los tiempos, lugares y cosas con gran sencillez, confianza y ternura, en las dudas para que nos ilumine, en los extravíos para volver al buen camino, en las tentaciones para que nos sostenga, en las debilidades para que nos fortifique, en las caídas para que nos levante, en los desalientos para que nos infunda nuevos ánimos, en los escrúpulos para que los disipe, en las cruces, trabajos y contratiempos de la vida para que nos consuele, siempre y en todo recorriendo a María como Madre cariñosa y llena de ternura, ¿no? Y así dice Santa Teresita, que un niño no se lastima, ¿no? Cae a menudo, pero no se hace daño porque es demasiado pequeño para lastimarse. Si nos mantenemos pequeños, no vamos a tener grandes caídas, ¿no? Y vamos a evitar lo que es desesperarse. El niño no se desespera, mas siempre recorre. ¿Dónde está mi mamá? Si tengo mi mamá, todo está bien, ¿no? Mis dolores se van a disipar por sus besitos y todo, ¿no? Entonces, ¿verdad? Entonces, el niño confía en su mamá y por eso no se extravía. Siempre la tiene de mano, entonces no se desvía. ¿Bien? Entonces, si
Tenemos que ser como niños para entrar en el cielo. ¿Okay? Y solo los humildes entienden eso. Los soberbios no tienen esa ternura. ¿Okay? La tercera característica es una devoción santa. O sea, a base de evitar el pecado e imitar las virtudes de María, principalmente su profunda humildad, su fe vivísima, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación total, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angélica y su sabiduría celestial, que son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen. ¿Okay? Entonces, una devoción santa es como, ¿por qué te confiesas? ¿No? ¿Tienes un motivo santo para confesarte? Si dices, es que quiero comulgar en esta misa, que voy a ser padrino, me es muy importante comulgar esta vez. Eso no basta. El simple deseo de comulgar no basta como la intención para hacer una confesión válida. Será inválida si no tienes la intención de evitar seguir pecando. ¿No? Si no tienes ese propósito, tu confesión es inválida, aunque recibas la absolución. La materia es tu arrepentimiento, digamos, tus pecados, pero arrepentidos. Si no estás arrepentido, no te vale, ¿no? Es como bautizar una calabaza, ¿no? No pasa nada, porque es materia inválida, ¿no? Es un ser humano, ¿ok? Bien, entonces, igual con María Santísima, ¿por qué quieres hacer esa consagración? ¿Para ser más santo? ¿O solamente para recibir la buena suerte? ¿O tal vez no condenarte en el día final? No, tienes que hacerlo porque quieres ser más santo, ¿no? Sabiendo que María Santísima es la Madre de la Santidad, ¿ok? En la verdadera devoción es una devoción constante. ¿Okay? Constante, o sea que consolida al alma en el bien y hace que no abandone fácilmente sus prácticas de devoción. Le da ánimo para oponerse a los asaltos del mundo, del demonio y de la carne. Le hace evitar la melancolía, el escrúpulo o la timidez. Le da fuerzas contra el desaliento y no quiere eso decir que no experimente algún cambio en lo sensible de su devoción, sino que si tiene la desgracia de caer, se vuelve a levantar enseguida tendiendo la mano a su bondadosa madre y se carece de gusto y devoción sensible, no se desazona por ello, porque el verdadero devoto de María vive de la fe en Jesús y en su cariñosa madre y no de los sentimientos corporales. ¿Okay? Tan importante, ustedes saben que en la noche oscura, digamos en la purificación del alma, Dios pone al alma en sequía, de modo que no sienta nada de devoción sensible ni consuelos. ¿Okay? Si no han pasado por alguna etapa así, todavía son como niños. Entonces Dios quiere quitarnos la dependencia del consuelo para que busquemos más al Dios de los consuelos que a los consuelos de Dios, como dice, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como con el niño, lo vas a quitar lo dulce, no, tienes que comer tus verduras porque te son nutritivas. ¿Okay? Entonces, debes de comer para nutrición, no para sentir un gusto, ¿no? Así en eso consiste la templanza y la buena dieta, salud del cuerpo, ¿no? Entonces, que hagamos lo mismo en el orden espiritual. Y por último dice que es desinteresada. ¿Okay? ¿Qué sentido explica? Es decir, que no sirve a María por espíritu de lucro o interés, ni por su bien temporal o eterno del cuerpo o del alma, sino únicamente porque ella merece ser servida y Dios en ella. Ama a María no tanto por los favores que de ella recibe o espera recibir, sino principalmente porque ella es digna de todo nuestro amor. Por eso la sirve y ama con la misma fidelidad en sus contratiempos y sequedades que en las dulzuras y fervores sensibles. Igual amor le profesa en el Calvario que en las bodas de Caná. Cuán agradables y preciosos son ante Dios y su Santísima Madre esos devotos suyos que no se busquen a sí mismos en ninguno de los servicios que les prestan. ¿Okay? Luego menciona las principales devociones marianas, empezando
como un buen dominico con el Santísimo Rosario. ¿Okay? Okay. El Santo Rosario. Okay. Entonces, devociones principales. Marianas. Primero empieza con el Santo Rosario. ¿Okay? ¿Por qué? Pues María Santísima nos dio este rosario y pues es un compendio de la fe, ¿verdad? Que nos enseña los misterios necesarios para nuestra salvación, nos los hace meditar. Acuérdense que Santo Domingo tenía menos éxito en su prédica hasta que la hacía de este modo. Vamos a pausar después de cada meditación y rezar para que pase de la mente al corazón, ¿no? Y para que apliquemos la verdad a nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso ¿qué hacemos en el misterio? Empezamos con una pequeña meditación de cada misterio, ¿verdad? Pedimos una virtud, ¿verdad? Es lo que queremos alcanzar por rezar ese rosario y lo meditamos, no simplemente pensando, sino meditando, ¿no? Ya de corazón, saboreando, digamos, el misterio. Bien, y hay muchas promesas, ¿no? De los que rezan para los que rezan el rosario. Los 5 primeros sábados, ¿yeah? Luego menciona, eso viene de Fátima, ¿no? Exactamente, el Inmaculado Corazón, sábados primeros. ¿En qué consiste? En confesarse, comulgar, rezar al rosario y pasar además 15 minutos de meditación, meditando uno o varios misterios del Santo Rosario. ¿Okay? Entonces, eso tomen como un plan de vida. Si hacen eso cada día, no se van a perder, van a seguir creciendo en gracia. Cada día que pueden ir a misa, confesarse regularmente, a lo menos cada mes, ¿no? Ahí está el pedido de Nuestra Señora, confiésense cada mes, ¿bien? ¿Okay? Y si rezas el rosario, comulgas con frecuencia y haces meditación de 15 minutos cada día, vas a seguir creciendo, ¿no? Así no lo hace tan simple, sencillo Nuestra Madre Santísima, ¿no? Da normas prácticas para sus hijos. Luego menciona el Ave María y el Ángelus. Y Ángelus. Okay. Entonces hay muchos comentarios sobre las 3 Ave Marías, ¿no? De cada mañana y cada noche. Una devoción casi milagrosa para mantenerse en gracia de Dios. Pueden rezarlas como las rezamos en el rosario, ¿no? Para aumentar la fe, esperanza y caridad, en las cuales consiste nuestra santificación en honor de su virginidad antes, durante y después del parto, ¿no? El Ángelus 3 veces al día, si no pueden a las 6, 12 y 6, que lo hagan de familia antes de cada comida, antes de desayunar, antes de la comida, antes de la cena, ¿okay? Entonces un tiempo para honrar este misterio, ¿no? Y repetir con María, hágase en mí según tu palabra. ¿Vives para ti o eres esclava del Señor, no? Entonces renueva este compromiso, esta esclavitud. Menciona muchas más, las letanías, las Salve Regina, sub tuum presidium, bajo tu amparo, acordaos, oh María Santísima, ¿no? Menciona el oficio parvo de la Santísima Virgen, ¿okay? Que es más difícil de encontrar hoy en día, pero existe, lo pueden encontrar en internet, como rezar los salmos, pero con temas marianos cada día, el escapulario y la medalla milagrosa. Bien. Y por último, habla de la santa esclavitud mariana. ¿Okay? Esta devoción lleva consigo, consiste, explica el santo, en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús por ella, y además en hacer todas las cosas por María, con María, en María y para María. ¿Okay? Entonces, por María, con María, en María y para María. Para que lo hagamos todo por Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús. Siendo María Santísima el camino más perfecto. ¿Okay? Entonces María Santísima no es el fin de nuestras devociones, ¿no? Es Jesucristo. Pero ella es el camino perfecto que nos conduce, que nos consigue el milagro antes de su tiempo designado. ¿Okay?
Y lo compara para hacer todo, ¿ok? Menciona un acto heroico de aplicar todos sus merecimientos a las almas del purgatorio. Entonces decir, no me quedo con nada para mí. Voy a aplicar todo lo que merezco por hacer una buena obra en gracia de Dios a las ánimas del purgatorio. Qué acto tan heroico, ¿no? Ni a mi familia, lo voy a ofrecer siempre para las ánimas, ¿ok? Entonces, por esa devoción, uno dice, voy a hacer todo por María. Todo se queda a su disposición para que ella disponga de mis méritos como le agrade. ¿Okay? Si quiere aplicarlo y sabiendo que nadie le gana en generosidad. Si somos tan generosos dándole todo a María Santísima, ¿a poco no va a cuidar de los nuestros? ¿No? Más que nosotros podemos. Y además para embellecer, aumentar, acrecentar nuestros méritos y virtudes, añadiendo los suyos, digamos, para presentarlo a Dios, de modo que no se puede rehusar la petición, ya que se hace suya, no simplemente la nuestra. Dice, si un campesino llega ante el rey con una ofrenda, pues un fruto, una manzana de su campo, pues ¿qué es? ¿No? Entonces, para alguien que tiene, como el otro día vi en las noticias, que al Bieberito, entonces Justin Bieber, rechazó un regalo que alguien le ofreció. Pues tiene millones de dólares, como, ¿para qué necesita eso? ¿Yeah? Y causó un escándalo, porque rechazó mi regalo. Pero ¿por quién se pasó? ¿No? Si se hubiera pasado por su madre, seguro que lo hubiera recibido. Espero que ame mucho a su mamá, ¿no? Necesita oraciones, creo, al Bieberito, pero ando un poco extraviado, pero en ese sentido, el rey no necesita una manzana, pero si se pasa a través de la reina, ella sabe cómo preparar la manzana a su agrado y por fin va a ser aceptada porque es un regalo suyo, ¿no? De su esposa, ¿no? Y hasta el rey tiene que dar cuenta a su esposo, ¿no? En cada noche, entonces hace bien en aceptar. Ok. Bien, entonces rápidamente, ¿ok? Entonces, por María, o sea que hay que acudir siempre a nuestro Señor por medio de María, sin atrevernos a comparecer nunca ante Él, sin ir acompañados de su madre, que lo es también nuestra. Con María, o sea, tomando a la Virgen por modelo acabado de todo lo que se ha de hacer en María, es decir, entrando y morando en el corazón de María, en sus intenciones y sentimientos, de tal manera que sea ella como nuestra atmósfera, nuestro mundo, el aire en que vivimos y aspiramos, ¿okay? Y respiramos. Para María, no buscándonos en nada a nosotros mismos, sino haciéndolo todo para gloria de María, como fin próximo, y a través de ella para honra y gloria de Dios, como fin último y absoluto. ¿Bien? Entonces ahí termino la clase porque tenemos que hacer la coronación ahora. ¿Qué quiere decir? Por último, si uno hace esa entrega de todas sus virtudes y méritos a María Santísima, podrá decir en el día final que todos sus méritos han sido conservados, aumentados y utilizados para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Porque fue María Santísima, la sede sapiencia, la Madre de la Divina Gracia, esposa perfectísima, que ha dispuesto de todo lo que somos y tenemos, ¿no? En el orden de naturaleza y de gracia para los fines más perfectos. ¿Bien? Entonces, ¿les interesa? Pero que no sean interesados, sino para agradar a Dios de la forma más perfecta. ¿Bien? ¿Hacemos? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Una bendición. Benedicción Beata Maria, Semper Virginis, Sancti Joseph, et omnium sanctorum, benedictum omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amen.